Sí, nos vamos sentando y si les parece vamos a darles lo primero los buenos días. Bienvenidos todos al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y en este momento vamos a dar comienzo a lo que va a ser una jornada muy especial. Vamos a tener 3 foros en uno, como decimos, desde las 9:30 a las 2 de la tarde. Los despachos y las asociaciones serán los grandes protagonistas. Saben ustedes que estos foros de justicias están en el marco del 425 aniversario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que comenzó el pasado lunes 13 de junio con la presencia de Su Majestad el Rey. Y sin más dilación, para inaugurar estos foros, contamos con la presencia de nuestro querido, excelentísimo señor don José María Alonso Puig. Adelante. Muy buenos días y bienvenidos a este Foro Justicia que se incardina dentro de los actos del 425 aniversario de la fundación del colegio, que los que estáis viniendo, pues ya, como lo habéis oído muchas veces, sabéis que me encanta repetir lo que nos fundó Felipe II en el año 1596 como Congregación de Abogados de la Corte. En aquel momento éramos 37 y ahora somos 76.000 largos. Por tanto, parece que hemos crecido un poco durante este tiempo. Hemos querido que esta conmemoración del 425 aniversario sea bastante omnicomprensiva y que, por tanto, tratemos todas las áreas, tratemos todas las formas de ejercicio profesional. Ayer dedicábamos el día a hacer una especie de parada en el tiempo con una jornada histórica para, de alguna manera, reivindicar el papel que el mundo jurídico español ha hecho a lo largo de estos 5 siglos en lo que ha sido la creación del derecho internacional, de los derechos humanos, el mundo del derecho privado. Muchas instituciones de derecho privado han tenido su origen en España y el problema está en que no solo nos creemos la leyenda negra, sino que además nos encargamos de promocionarla. Y yo creo que hay que pararse para demostrar lo que de verdad somos. Y hoy le toca, tratar una forma de ejercicio de la abogacía que son los grandes despachos. Grandes despachos en los que yo me he formado, a los que creo conozco bien, y grandes despachos, en primer lugar, a los que tengo que agradecer su generosidad en el apoyo de este 425 aniversario. Sin ellos no habría sido posible el que lo celebráramos. Y eso me llama a una reflexión. Muchas veces se habla de los grandes despachos como una congregación de abogados elitistas, pero lo que sí puedo decir, por supuesto que todos ellos se rigen por el principio de excelencia, pero lo que sí puedo decir es que son tremendamente solidarios y tremendamente generosos y lo han demostrado en el apoyo al colegio en este 425 aniversario y por tanto yo se lo quiero expresamente agradecer, porque además yo sé, porque lo he vivido y lo he tenido que autorizar,
cuando tienes que hacer desembolsos en cuestiones de patrocinios y de marketing, no es una cosa fácil, porque siempre es un tema, pues o lo tienes en el presupuesto, no lo tienes en el presupuesto. En fin, yo de verdad os lo quiero agradecer. Y en segundo lugar, lo que quiero es reconocer que, digamos, llamémosle la abogacía de los negocios española, es una abogacía de los negocios de primerísimo nivel mundial. Es una abogacía que, en fin, ha sabido resistir, por supuesto, la presencia de despachos extranjeros, aunque aquí hay despachos extranjeros que para mí lo que tienen de extranjeros es el nombre, porque todos y cada uno de sus abogados y abogadas son españoles, pero que, pues los despachos de abogados clásicos no solo han sobrevivido, sino que han crecido a lo largo de todos estos tiempos, y han crecido a lo largo de la crisis del 2008 y han crecido durante la época de la pandemia. Y, por tanto, yo creo que podemos sentirnos profundamente orgullosos de los que conocemos como grandes despachos, porque, en definitiva, están todo el día haciendo marca España. Tenemos algunos, en primer lugar, en términos de tamaño y facturación a nivel europeo. Y luego hay un tema que para el colegio es muy importante, que son los jóvenes, y lo que estos despachos hacen es una formación permanente de los jóvenes, además de contratar a muchos abogados y abogadas, formarles de una manera especial, darles una carrera, buscar desesperadamente la conciliación para que las abogadas no se marchen, porque al final es uno de los grandes problemas que nos afectan. Por tanto, yo creo que desde el colegio lo que os tengo que transmitir es que estamos muy orgullosos de vosotros y muy agradecidos, de verdad, muy agradecidos. Y siempre que puedo lo digo, porque hay una tendencia, comprenderéis que en 76.000 pues hay de todo, ¿no? A mí yo siempre recuerdo que bueno, el consejero delegado de Clifford me decía que ser director, Peter Cornell, que ser director de un gran despacho era como pastorear gatos, pero al final todos éramos gatos, pero un colegio hay de todo, gatos, leones, tigres, en fin, y bueno, pues en el fondo a veces resulta más complicado. Pero la realidad es que, insisto, y no quiero entretenerme más, estáis haciendo muchas cosas, estáis invirtiendo muchísimo en tecnología, estáis preparándoos para el futuro, y yo creo que lo que podáis contar y decir será en beneficio de tantos abogados y abogadas, bueno, pues que no tienen o no están en estos despachos. Y nada más, daros las gracias otra vez porque estéis aquí, y sabéis que el colegio pues lo que quiere es estar cerca de vosotros y que vosotros estéis cerca del colegio. Muchas gracias. Supongo que no hay que tocar ningún botón y que... Bueno. Buenos días. Agradecemos su presencia en esta edición muy especial, como ha dicho José María, del Foro de Justicia, dividido en 3, que se enmarca dentro de los 425 años de la fundación del Colegio de la Abogacía. El formato normal es con mesitas y un desayuno, pero como hay 3 seguidos, claro, no le vamos a dar de desayunar al tercer turno y no vamos a poner una cerveza. El agradecimiento muy especial a nuestra invitada y a nuestros invitados por haberse apuntado, haberse dejado convencer para venir a participar en este foro que, hombre, algún tiempo llevo yo en la profesión, ya más de 40 años,
creo que es único. Es decir, nunca jamás se han juntado en un mismo acto 12, somos 6 más 6, 12 despachos de estos tamaños. No ha pasado antes en ningún otro foro, con lo cual estamos en una posición única de compartir nuestra visión de lo que son los retos a los que nos afrontamos en el corto y medio plazo dentro de lo que es la abogacía. Hago una nota inicial y es, como sabéis, el colegio siempre piensa a la hora de montar los grupos en el criterio de paridad, pero hay veces que no es posible. Y esta vez no es posible porque hemos llamado a los máximos responsables de estos despachos, entre los cuales está incluido el mío, y hoy por hoy, como decía la ministra hace poco, hace tres meses, solo el 5,3% de las direcciones de los bufetes están ocupados por mujeres. Es decir, lo que quería decir es que no se nos ha olvidado la regla, sino que en este caso pensamos que está justificada la excepción por la situación que tenemos ahora mismo en el mercado. Yo no comparto, y lo hablo muchas veces con José María y otros diputados, de que la visión que se va a plantear aquí no afecte de la misma manera. Es verdad que no afecta de la misma manera a toda la abogacía, pero afecta a una parte importante de la abogacía. Si uno mira los rankings, esos que sacan bien Expansión, Confidencial, y se ven los números de compañeros y compañeras que emplean, por ejemplo, en los primeros 100 despachos, estamos hablando de cerca de un 10% de la profesión. Estamos hablando de 15.100 estos compañeros y compañeras, que en el caso de Madrid ese 10% sería muy superior porque gran parte de esos 94 despachos desarrollan sus actividades principalmente en Madrid. Segundo, ya lo ha avanzado esto el decano, no hay ningún estudio hecho, pero de los 5.000 o 6.000 compañeros y compañeras que entran en la profesión todos los años, posiblemente estos 94 organizaciones estén empleando dependiendo de los años, un 20 y un 25% de los nuevos profesionales que entran en la profesión, o sea que no es desdeñable. Y por último, nos movemos en un entorno de mercado que nos obliga siempre a estar al día, tanto en lo que es buenas prácticas profesionales y lo que es innovación. Y con ello lo estamos canalizando hacia el resto del sector. Todos, cuando hemos hablado entre nosotros y hemos hablado de, oye, vamos a ponernos de acuerdo cuáles son los principales retos que tiene la abogacía, cuáles son los principales, no diría problemas, sino retos es la palabra. Y los agrupamos en 5 epígrafes. El primero, la retención del talento. El segundo, lo que es igualdad, conciliación y flexibilidad, y un apartado para la diversidad. El tercero, sostenibilidad, y esto no es marketing. El cuarto es tecnología, y el quinto ya hay una serie de temas puramente de mercado, de hablar de lo que es el pasado reciente y lo que es el futuro previsible. Aquí hago un pequeño paréntesis, por otro día estaba leyendo un artículo donde parecía que nos comparaban a las grandes organizaciones con las pequeñas de no más de 3 profesionales, que suponen más del 70% del sector, diciendo que a los pequeños, como decía el artículo, les interesa sobre todo tener clientes y ser rentables. Y digo, es que no es a los pequeños. Es que es lo que nos interesa principalmente a nosotros. Estamos hablando de una serie de retos ahora actuales, pero esta preocupación es permanente. Si no tenemos clientes, si no damos un servicio con calidad y rentable, no tenemos nada. Yo creo que prácticamente todos ustedes conocen a nuestros ponentes. María Guinot es la nueva responsable
de la práctica legal, de Deloitte Legal. Además, cuando digo nueva, es de principios de este mes. Del día 1, sí. Principios de este mes. Fernando Vives es presidente ejecutivo de Garrigues, es socio director desde el 2009. 2010. Mira, un año que te había adjudicado además. Era un ejercicio partido. Es verdad que lo tenías partido. Jorge Badía es consejero delegado desde el 2019. Yo creo que ya prefieren olvidarlo, ¿no? La fecha. Salvador Sánchez Terán es desde el 2018 socio director de Uría Menéndez y creo que a la hora de comer habrá sido reelegido por un nuevo mandato. Porque tiene junta de socios ahora mismo, por eso no podía intervenir en el segundo de los foros. Y Íñigo Erlaiz, con el que comparto despacho, es el nuevo socio director de Gómez Acebo y Pombo, aunque ya llevaba también una carga de gestión importante porque ha estado dirigiendo lo que es el área más relevante de nuestra casa, esto que es la parte mercantil, y lo ha estado dirigiendo durante 6 años. Y por último, como dicen, last but not least, en inglés, Eduardo García, que es socio, además conocido, del área de Derecho Financiero y Mercado de Capitales de Clifford Chance. Me ha pedido tanto Jaime Velázquez, socio director de Clifford Chance, que está en un consejo de administración en Barcelona con un cliente, como Nicolás de Gaviria, es el nuevo socio director de Deloitte, que creo que está camino de esa mega reunión. De socios, sí, la reunión anual de socios. La reunión anual de socios, que no vamos a decir dónde la hacéis porque nos da mucha envidia, claro. Han presentado sus disculpas, me han dicho, para nosotros es una pena que no puedan asistir, pero nos han dicho que tanto las aportaciones de María como de Eduardo enriquecerán mucho el debate. Conozco a varios de ellos desde hace muchos años. Y yo personalmente, porque además tenemos prácticas similares, lo que puedo decir es que les admiro. Lo digo de verdad, esto y nos conocemos, ¿verdad? Cuando lo digo, sé que me creéis. Son, sobre todo, extraordinarios abogados. Son extraordinarios en las prácticas correspondientes. Son mercantilistas, aquí por esta fila, Íñigo, Salva, Fernando y Eduardo. Los litigadores los dejamos con Jorge, y público, competencia, regulatorio con María. Pero sobre todo, quiero que lo tengáis muy claro, son profesionales que han dejado el pabellón muy alto donde han ejercido la profesión. Todos, salvo María, que tú empezaste prestando tus servicios al Estado, como abogada del Estado, todos hemos desarrollado la carrera dentro de la misma organización. Yo recuerdo, esto lo tuvo también José María, del que aprendimos mucho, y tenemos aquí al presidente, don Antonio Garrigues, que fue el primero que trajo el modelo de este tipo de despacho a España, pero clarísimamente. Y todos siempre se lo hemos reconocido. Esto de los partnerships es una aportación muy importante por parte de Antonio. Antonio, muchas gracias. Y gracias por estar hoy aquí con nosotros a lo que es la profesión. Y por último, son evidentemente gestores reconocidos, avalados por los resultados. Han colocado a sus respectivas organizaciones no en Europa, sino en la élite europea. Dicho esto, entramos en faena, y yo estaba viendo publicaciones, títulos periodísticos como «La abogacía se transforma para retener talento. El sueldo no compensa. Los bufetes sufren la fuga de los jóvenes abogados». Comillas. Cobraba bien, pero no tenía vida. Comillas. Competitividad, presión y honorarios. ¿Por qué los jóvenes letrados dejan la abogacía? Fichajes, fugas y sueldazos se convierten en los grandes dolores de cabeza de los bufetes. Fuga de abogados millennials de los bufetes a las asesorías de empresa. Los abogados junior
en el punto de mira de los cazatalentos del sector legal. El talento de los abogados senior, un perfil desperdiciado por los bufetes, o los bufetes británicos deciden apostar por el talento senior. Esto es de este año. O sea, lo estamos leyendo un día tras otro. No sé, también es verdad que los periodistas, que hay aquí buenos compañeros, esto también acabáis creando una realidad, ¿eh? Pero digo que leer todo en lo que va de año, este tipo de titulares te hace pensar, ¿no? Fernando, abres tú. Sí, pues muchas gracias, Manuel. Muchas gracias al colegio por invitarnos y enhorabuena por los 425 años, que sin duda es una efemérides que amerita los actos que se están desarrollando. Vamos a ver, yo creo que este es un tema absolutamente permanente. Yo lo llevo leyendo y lo llevo oyendo y lo llevo sufriendo y lo llevo pensando desde que empecé a trabajar en esta profesión. Y yo creo que el punto fundamental que a mí me gustaría destacar es que los despachos siempre hemos estado, y no creo que solamente nosotros, pero desde luego los que estamos aquí, muy preocupados por este tema, siempre. Y siempre hemos estado muy preocupados. Lo que pasa es que hemos ido adaptando, como es lógico, nuestras preocupaciones a las preocupaciones de los jóvenes. Y yo creo que hay que contextualizarlo. Es decir, yo ayer miré cuál era la estadística de nuestro despacho y seguro que es extrapolable a cualquiera de los que estamos aquí. El 54% de los profesionales del despacho de Garrigues forma parte de la generación millennial o de la generación Z, lo que quiere decir que nacieron después del año 1985. El 62,2% tiene menos de 40 años. Ahora, a mí 40 años, incluso a mi edad, me parece que puede ser muy alta, pero claro, vamos a pensar en qué país estamos. Estamos en un país en el que la media de la población es de 43,6 años y, por ejemplo, la media de edad del funcionariado de carrera es de 52 años. Por tanto, somos organizaciones muy jóvenes. ¿Y eso por qué tiene importancia? Pues a mí me parece que tiene importancia porque lo somos, porque hemos prestado mucha atención durante toda nuestra historia al talento joven, a atraerles, a retenerles, a veces acertadamente y otras veces equivocadamente, pero digamos que en esto no hemos fracasado. Claro, el problema es que todas las generaciones cambian. Y cambian de puntos de vista, cambian de intereses, cambian de formas de enfocar la vida. Y hay partes de esa transformación generacional que se produce que son fácilmente asimilables por las organizaciones, no solamente por los despachos, por todas las organizaciones. Y hay otras que son más complicadas y que, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada organización, pues las hacen más complicadas. Claro, nosotros en los despachos en general hablamos mucho de pues un paquete retributivo o de unas condiciones retributivas buenas, atractivas. Yo creo que esto es simplemente indudable en el sector de la abogacía, al menos en el sector de la abogacía de los grandes y medianos despachos, sobre todo si miramos un poco hacia afuera y vemos qué pasa en otras profesiones. Claro, no es suficiente con solamente mirarnos a nosotros, pero vamos a mirar lo que pasa en otras profesiones. Creo que lo hemos intentado adaptar y creo que lo hemos sentido como una necesidad que en la que hemos querido trabajar. Las generaciones nuevas quieren o dicen que les parece un riesgo y además algo muy aburrido, y permítanme la expresión, el trabajar toda su vida en el mismo sitio. Bueno, y claro, eso choca con una perspectiva que es la que nosotros hemos tenido muchas veces, que es la de la carrera profesional. Mira, a mí no me digas si voy a llegar a socio o no voy a llegar a socio. Yo la verdad es que a mí esto realmente me sorprende. Yo nunca he tenido un incentivo personal por estar en un sitio o en varios. Esto lo tengo que decir ahora porque si hubiera tenido el estar en varios hubiera fracasado absolutamente. Entonces es mejor aceptarlo así. Pero segundo, yo no creo que haya tenido nunca la idea de que es que la carrera profesional de un despacho
es la carrera exclusivamente de ser socio. Yo creo que esa carrera tiene que existir, pero creo que la carrera de los profesionales, y yo lo he sentido siempre así, es la capacidad que le da a las organizaciones de crecer para cambiar de organización en cualquier momento, de aprender o de sentirte bien con lo que estás haciendo. Y a mí me parece que el que haya muchos cazatalentos, que los hay, buscando todos los días los abogados de nuestros despachos, pues es una prueba de éxito. Es un problema para nosotros en un determinado momento, pero es un éxito para el sector legal. Nosotros servimos también para eso y entendemos perfectamente que la vocación o los intereses de los jóvenes en este momento puedan ser cambiar más de actividad, cambiar más de lugar de trabajo que lo eran antes. Aunque, y esto no lo he hecho, si revisáramos la estadística no estoy tan seguro de que eso no sea más que una falta de perspectiva, porque yo creo que siempre ha sido de alguna forma igual. Pero para nosotros, evidentemente, es una preocupación y a nosotros lo que nos gustaría es retener todo el talento que podamos retener. La flexibilidad en el trabajo. Bueno, me pasaban esta mañana un post de un profesor de universidad en la que decía que sus alumnos lo que más echaban de menos es no poder manejar su agenda. Es decir, que lo que decían es, a mí me da igual trabajar muchas horas durante un día, pero yo quiero saber que el día 15 de junio lo tengo libre para irme a hacer no sé qué. Y creo que ese es el gran problema de esta profesión. Y creo que ese es el gran problema por el que hay muchas cosas que fallan. Porque nosotros no somos libres con nuestra agenda y es muy difícil que lo seamos en el medio plazo. Nosotros somos despachos que normalmente trabajamos para clientes por excepción. Y cuando digo por excepción es cuando los clientes tienen un problema, antes o después de tener el problema nos llaman, pero ese es su problema, es el problema. Y es muy difícil que digas, no, mira, es que yo el día 15 lo tenía reservado, no, es que tienes que venir aquí a resolverme el problema porque ese es mi problema. Y esa sensación de frustración, esa sí que la he tenido yo muchas veces en mi vida. No podría hacer la cuenta de los billetes de avión que he perdido por fines de semana que no he podido irme. Pero eso es parte de esta profesión. Y yo entiendo que esta parte de esa profesión prestada desde los despachos, que creo que también les pasa a los despachos pequeños y a los despachos medianos, porque evidentemente estos problemas se dan en una profesión como la nuestra, igual que se dan en una profesión como la medicina o como otras, pues creo que son un problema de difícil solución, que intentamos gestionar, que intentamos mejorar, pero de difícil solución. En definitiva, podríamos hablar de los muchos instrumentos y de los muchos mecanismos con los que intentamos favorecer que este tipo de cosas se solucionen, donde nuestra preocupación, la de todos los despachos, es muy alta, pero creo que hay un problema insoluble. Y el problema insoluble es que para ejercer esta profesión de un despacho, sea grande o pequeño, te tiene que gustar mucho ejercer esta profesión, porque hay muchas actividades que son probablemente no de menos trabajo, sino más ordenadas, más cómodas en la capacidad de hacerlo. Por tanto, nosotros ahí creemos que este problema existe. Yo creo que este problema ha existido siempre. Creo que en este momento toma perspectivas distintas porque las generaciones van cambiando y que nuestra preocupación por ello desde siempre pues es una preocupación muy fuerte y en la que yo creo que realmente que estamos trabajando pues probablemente más que muchos otros sectores. Muchas gracias, Fernando. Yo te digo, Íñigo, también la media nuestra es joven, ¿no? Sí, es bastante joven. Sí. Absolutamente. Es general en el sector, yo creo. Sí. Es prácticamente la misma que en Garrigues. Bueno, el talento, yo siempre digo que no tiene edad. Es decir, siempre hablamos del talento joven, pero empezamos a tener problemas con el talento senior, con el talento de más experiencia. Empezamos a ver, comillas, salidas de compañeros y de compañeras con 50 años y que llevan 20 o 30 en nuestras casas porque saben perfectamente que la vida profesional va a ser mucho más larga de lo inicialmente previsto y si te vas a una determinada edad, a los 50, sabes que puedes, y esto se ve sobre todo en los despachos extranjeros, puedes empezar una segunda etapa profesional hasta los 75 o hasta los 80, como hacen los americanos. Talento senior.
Nos preocupa a todos mucho. ¿Hacéis algo vosotros? ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días a todos y muchas gracias al colegio por la invitación y me sumo a las felicitaciones, enhorabuena por estas jornadas, ¿no? Yo creo que hablar de talento senior en los abogados es mucho más fácil que en otras profesiones. Vivimos en un entorno profesional donde el carácter senior, la experiencia se valora. Sabemos que hay otros sectores industriales, otros sectores de la economía donde eso no es así. Entonces, por suerte, nos movemos en un entorno donde sí se aprecia y se valora. En el caso de los despachos de los negocios, de estos grandes despachos, también creo que es así. Y si uno se fija, cuando uno habla de los despachos de los negocios, sabemos que existen distintos modelos. Uno puede ver los despachos americanos, donde tienen un modelo de retención y retribución de sus socios basado en un sistema de facturación, y uno acude a las juntas de socios de los despachos de abogados americanos y ve socios verdaderamente seniors o mucho más seniors que en otros modelos. En un modelo más anglosajón, en un modelo más europeo, basado en un sistema de lockstep, también esto se ha ido modificando con los años. Y vemos como, por ejemplo, y en el caso de España, porque al final mencionabas que esto es algo que está ocurriendo recientemente, quiero decir. Los despachos españoles, los grandes despachos de la abogacía españoles, hace 20 años todavía estábamos en una fase más expansiva, más joven, y esto es algo que está ocurriendo en los últimos 10 años, donde estamos alcanzando una mayor madurez. Pero dentro de esa madurez, mi sensación es que los despachos, y luego hablaré de Clifford, lo están gestionando con mucha sabiduría, con mucho respeto y con mucho aprecio a ese talento senior. Por ejemplo, en nuestro caso, y hablo de los socios, porque es verdad que a la carrera de cualquier profesional de un despacho se puede extender el tiempo que él quiera y se le valora. En el caso de los socios, por diversos motivos, pues porque es una profesión exigente, porque al final ser socio de un despacho de estas características también tiene, permítaseme decir, sus esclavitudes, sus cargas de trabajo adicionales, sus responsabilidades. Cuando llegan unas determinadas edades, se trata también de ser capaces y de saber retener ese talento. Y se hace porque creemos que aporta tanto en el ámbito externo como en el ámbito interno. Alguien que ha sido socio durante mucho tiempo en un despacho de estas características es alguien que conoce muy bien a sus clientes, que tiene unos clientes que quieren seguir estando en contacto con él. Y es alguien que, si ya no está tan involucrado en la gestión del despacho, si ya no está tan involucrado en las labores de facturación, puede volcarse mucho más en esa continuidad en el trato con el cliente y puede volcar también su experiencia no solo en la parte técnica con los abogados más jóvenes, sino también con otros socios más jóvenes que van llegando a los que es capaz de guiar y ayudar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros, cuando alguno de los socios en un momento determinado de su carrera profesional deja de ser socio, sí que hemos llegado a acuerdos con ellos para que continúen vinculados como off-counsel y sigan brindándonos y podamos seguir apoyándonos en su figura. Por eso digo que tenemos la suerte, en general, los abogados y los grandes despachos, de que hablar de talento senior es relativamente fácil porque sí que creo que sabemos apreciarlo y valorarlo. Muchas gracias, Eduardo. Voy con un poco de prisa porque creo que nos hemos impuesto una tarea complicada. Muchas preguntas, creo. Más titulares periodísticos. Cambiamos ahora a temas de igualdad, conciliación y flexibilidad y diversidad. Techo de cristal en la élite de la abogacía. Solo el 20% de los socios son mujeres. Mentoring inverso. La abogada forma al socio. Networking en Herbert y reducir objetivos en 4 casas, así aupan los bufetes al talento femenino. La brecha de género en los grandes bufetes, solo el 40% de los nuevos socios son mujeres. Ashurst dará un permiso de 26 semanas a los abogados y abogadas que tengan hijos, por poner solo una serie de ejemplos. Aquí ya te voy a preguntar a ti, Salvador, 2 temas. ¿Cuáles pensáis o compartid con nosotros las políticas de más éxito para intentar acercarse a la paridad? Y luego, porque además lo conozco bien, sois líderes en muchos aspectos en materia de diversidad, cuéntanos también qué políticas tenéis en materia de diversidad. Gracias Manuel. Bueno, muchas gracias, decano, gracias por la invitación.
bueno, no sé si somos líderes, tú es que luego aludiré a una actividad en la que tú estuviste. Bueno, diversidad. Lo primero es que hay diversos conceptos de diversidad y creo que los despachos tenemos que, y estamos todos en ello. O sea, la principal diversidad que nos preocupa es la diversidad de género, pero hay otras, como la diversidad de orientación sexual, la diversidad de origen socioeconómico, que es un tema muy importante en los despachos y a la que también prestamos atención. La propia, has aludido, Manuel, la diversidad generacional, porque efectivamente a nosotros nos pasa como a Gary y tal, tenemos una media de edad baja, pero conviven en los despachos abogados de diversas generaciones y eso es también una cuestión a la que prestar atención. En España el tema de la diversidad étnica pues obviamente tiene menos trascendencia que pueda tener en Inglaterra o en otros países, pero quiero decir que hay diversas diversidades y tenemos que combinar y trabajar con todas y todas nos preocupan. La principal claramente es la diversidad de género. Yo creo que también es una situación común en todos los despachos. No tenemos un problema de paridad en la entrada. Nosotros, y seguro que todos, de forma natural, por los estudiantes que vienen de la universidad y del máster, sin hacer absolutamente nada anómalo, cada año tenemos muy cerca del 50% de incorporaciones de hombres y el 50% de incorporaciones mujeres. 48, 52. Luego partimos de una paridad natural. ¿Y qué ocurre? Nos pasa a todos y probablemente pasa en otros sectores, que luego van llegando unos años en que el porcentaje de salidas, la proporción de salidas es superior en las mujeres que en los hombres para desesperación de todos nosotros. Y eso es un problema grave que tiene muchas causas, pero buena parte de las causas es que son ajenas a los despachos. Son causas sociológicas, biológicas, culturales y por lo tanto tenemos una capacidad de actuación limitada. Tenemos muchísimas, creo que todos tratamos de implantar muchas medidas, ahora me referiré a alguna concreta, por poner un ejemplo, pero al final, si me preguntas qué es lo más importante, y no fácil, para mí es saber hacer trajes a medida. O sea, saber tener flexibilidad y acomodarnos a las situaciones personales, familiares, más o menos coyunturales de nuestras abogadas y digamos, no digo romper nuestras reglas, pero sí forzarlas y sí acomodarnos y facilitar la permanencia del despacho de las mujeres. Y eso, que yo, desde luego, lo que estamos nosotros, bueno, pues no es fácil, es una tarea progresiva. Yo creo que nadie espere, por lo menos no en mi despacho, desgraciadamente, una revolución copernicana de un día para otro. Estas cosas, lo importante creo es la tendencia y en eso estamos. Ser muy conscientes de que, o sea, yo tengo fe ciega en que si nosotros tuviésemos un mayor porcentaje de mujeres socias, el despacho sería mejor. ¿Vale? Y en general, si las organizaciones, si tenemos más diversidad, los diversos tipos de diversidad de lo que he hablado, seremos mejores organizaciones. Lo que pasa es que tampoco, o sea, las cosas hay que hacerlas progresivamente y con cuidado, pero lo esencial, creo yo, es saber adaptarse, flexibilidad, trajes a medida. Medida concreta, nosotros fomentamos, porque lo que a mí me dicen todas las abogadas es no podéis fomentar en tema concreto, las bajas de maternidad solo. Y así llevamos mucho tiempo fomentando bajas de maternidad y de paternidad. Bueno, ahora el nombre técnico creo que es permiso por nacimiento y cuidado de los hijos, pero todos nos entendemos cuando hablo de bajas de paternidad y de maternidad. Y hay que fomentar las dos. Y lo hacemos. ¿De qué nos dimos cuenta? Y por citar una medida concreta que hemos adoptado hace unos meses, pues que por motivos biológicos bastante obvios, claro, no es lo mismo en la realidad la baja de maternidad de una abogada que ha sido madre que la baja de paternidad de un abogado que ha sido padre. Entonces nosotros lo que hemos hecho es una medida, esta vez sí, discriminatoria a favor de las mujeres, porque en general procuramos que las medidas sean para todo el despacho, pero esta es a favor solo de las abogadas madres y es que hemos mirado el periodo de 3 meses antes del nacimiento
y 3 meses después de volver de la baja de maternidad y hemos hecho una reducción significativa del 30% de los objetivos teóricos de horas, por supuesto, sin reducción de retribución, ni de bonus, ni afectar para nada a la carrera. O sea, se trata de facilitar activamente la vida de las abogadas madres en el periodo previo al parto y en el periodo posterior a la baja de maternidad. Y esto ha sido extraordinariamente bien recibido por las mujeres y por los hombres, por todo el mundo, porque se ve, bueno, yo creo que es un tema de elemental justicia, por decirlo así, ¿no? Y luego, por hablar un segundo de diversidad de orientación sexual, ahí yo creo que hay 3 componentes. Uno, el del reconocimiento interno. Y eso pues también yo creo que todos los despachos tenemos perfectamente normalizados y activos comités LGTBI, etcétera, o sea, y el apoyo desde a todos los niveles y también desde la dirección. Eso es una. Y luego hay 2 cosas que son networking. Creo que es muy importante fomentar el networking. Nosotros fuimos anfitriones hace como 15 días del tercer Legal Chapter de REDI, que es la Red Española por la Diversidad y la Inclusión, y que es en que tuvimos el honor de contar también con la presencia del Colegio de Abogados. Estuvo Manuel, estuvo haciendo las palabras de clausura Tato Guerra, y verdaderamente fue una cosa impresionante. Allá estaban, creo que si no todos, casi todos los despachos que están aquí, medios de comunicación, el Tribunal Supremo, empresas, y creo que y unas mesas redondas también interesantísimas, probablemente más interesantes que esta que estamos teniendo nosotros hoy aquí. Y bueno, creo que el facilitar y el promover el networking es muy importante. Y lo último es, en materia de diversidad, de orientación sexual, yo creo que es el tema, como diría yo, de divulgación, de visibilización. Nosotros ahí tenemos, y es una cosa muy exitosa, un programa, llevamos bastante tiempo, de visitas de personas que nos vienen a contar literalmente su vida, su trayectoria, su experiencia. Y tuvimos el otoño pasado una que yo digo internamente, mira que nosotros llevamos décadas invitando gente de todo tipo, abogados, empresarios, políticos, artistas, a que vengan al despacho y en fin, multitud de conferencias, presentaciones, charlas y tal. Bueno, pues el récord absoluto por abrumadora diferencia de asistencia la tuvo una charla, como digo, en septiembre-octubre del año pasado, de Antonio Simoes, que es un alto directivo de Banca Internacional, ahora mismo es el responsable para Banco Santander, en Banco Santander para toda Europa, pero es un portugués con una trayectoria en Banca Internacional importantísima, casado con un español, con 2 hijos, y que sacó un hueco en su apretadísima agenda para venirnos a hablar de eso, de su vida, de sus dificultades de conciliación, de su trayectoria vital, y estaba abarrotado el auditorio y cientos de personas conectadas online de todas nuestras oficinas, y verdaderamente nos cautivó a todos por su humanidad, su sencillez, pero te das cuenta de la absoluta relevancia que toda la organización da, sea cual sea su orientación sexual, a estas cuestiones, ¿no? Y fue, como digo, récord histórico, abrumador de audiencia en una charla interna en el despacho. Entonces creo que eso son también actividades muy importantes. Vamos a pisar un poco el acelerador para intentar cubrir todas las preguntas que nos habíamos planteado. Eduardo, decíamos que el talento no tiene edad, tampoco tiene género. Tal y como estamos organizados los despachos, ¿tú piensas que tenemos que repensar esa organización para retener y atraer el talento femenino? Fíjate que, no sé si la pregunta es la organización de los despachos, ¿qué deben de valorar los despachos? Quiero decir, creo que el modelo de organización de los despachos de negocios, de este estilo de despachos, es un modelo que pivota alrededor de la meritocracia. Y yo creo que ese modelo basado en la meritocracia no va a cambiar, va a seguir existiendo. ¿Qué se trata? Se trata de que las firmas sean capaces de
dar las mismas oportunidades, el acceso a los méritos y el reconocimiento a los méritos de distinta manera. Como antes apuntabais, es verdad que cuando uno mira las estadísticas de los abogados y abogadas que se incorporan a un despacho son paritarias incluso es posiblemente que entren más mujeres. Pero cuando hablamos del talento femenino, de llegar a la carrera de ser socio, cuando estamos en ese estamento final y vemos cuáles esos abogados que están a punto de ser socios, cuál es la situación de género, vemos que a ese estado final llegan muy pocas abogadas. Se trata, por tanto, de ser capaces, desde el primer momento en el que entran los abogados y las abogadas en el despacho, de dar las mismas oportunidades para que todos tengan acceso a esos méritos. Y esas oportunidades pasan por reconocer las circunstancias particulares que pueden tener las mujeres en su carrera, en su vida personal, pasan por dar las mismas oportunidades en cuanto al acceso a los clientes, a los medios, a las materias, de tal manera que se permita un crecimiento y, por otro lado, ser capaces de reconocer los méritos de aportaciones diversas que se dan en los despachos y que hacen las mujeres. Quiero decir, hace 20 años posiblemente el modelo meritocrático de un despacho era un modelo bastante estandarizado, era un patrón muy simple, si se me permite, era un patrón basado en hacer muchas horas, conseguir determinados clientes, etcétera, etcétera. Esos modelos han evolucionado y ahora se es capaz de reconocer otros méritos. No se trata de hacer carreras paralelas en función del género, de hombres y de mujeres. Se trata simplemente de hacer carreras igual de meritocráticas, basadas en reconocer y apreciar méritos distintos en función del género. Parecía que esa pregunta te la podíamos haber hecho a ti, pero no. O sea, siempre hablamos de temas de conciliación, de flexibilidad. ¿Cómo lo interpretáis vosotros en vuestra organización? ¿Qué es conciliación? ¿Qué es flexibilidad? ¿En qué medida se traduce en la práctica? Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Para mí, la verdad es que es un auténtico privilegio estrenarme como responsable legal en este foro y entre estos ilustres compañeros. Mira, yo, y un poco hilando con lo que comentaba antes Fernando, para nosotros la conciliación y la flexibilidad ahora ya son un elemento esencial para captar y para retener el talento, por varias razones, porque, bueno, como apuntaba Fernando, los abogados jóvenes y los no ya tan jóvenes, la verdad es que cada vez demandan más este tipo de medidas que les permita compatibilizar su carrera profesional no solo con sus responsabilidades familiares, sino también con la satisfacción de sus inquietudes sociales, culturales o deportivas, ¿no? en línea para desarrollar su personalidad pues, de una manera más completa y más integral. Luego yo creo que es otro tema que se ha apuntado y con el que absolutamente coincido, porque creo que a nadie se le escapa que todos los profesionales, también nosotros, a lo largo de nuestra vida profesional, vamos a pasar por determinados momentos personales en los que vamos a demandar más flexibilidad. Puede ser el caso de la maternidad y, como digo siempre, de la paternidad, porque los niños tienen madres, pero también tienen padres, y la gente que no tiene hijos también tiene familia, pero puede ser también una enfermedad o la necesidad de cuidar a un familiar mayor. Y yo creo que es una pena que perdamos talento bueno por no saber adaptarnos a esa situación particular de esa persona en ese momento concreto de la vida. Y porque yo creo que hemos apuntado a otro tema que también es esencial. La flexibilidad es consustancial a nuestra profesión y es la necesaria contrapartida de la disponibilidad. Si yo a un abogado le puedo pedir que viaje un domingo porque tiene que ir a una vista o que atienda una llamada a horas intempestivas porque estamos trabajando en una operación con un cliente internacional que está en la otra punta del mundo, creo que la misma flexibilidad que pido es la misma flexibilidad que tengo que aportar, ¿no? Y además creo que ahora estamos en un momento magnífico para poder trabajar estos elementos también por varias razones, porque bueno, yo creo que todos los despachos y también todas las empresas han invertido muchísimo en tecnología y en herramientas colaborativas que hacen posible el trabajo en remoto y el trabajo flexible de una manera mucho más eficaz, y porque además la digitalización que los grandes despachos estamos llevando a cabo permite que automaticemos tareas más administrativas y que por lo tanto los abogados puedan centrarse más en las tareas de mayor valor añadido, pensar, ser creativos, formarse, que pueden realizarse de una manera mucho más flexible y sin horarios tan estrictos, ¿no? Dicho esto, y yo creo que son temas que también se han apuntado, creo que tenemos que tener también claro qué no debe significar la flexibilidad o qué no es la conciliación y la flexibilidad. Primero, como decía, la conciliación no puede ser un tema exclusivamente femenino. Yo creo que eso es uno de los grandes avances que hemos hecho en los despachos en los últimos años. Dejar de hablar de conciliación y flexibilidad
solo para las madres y solo para las mujeres. La conciliación sin corresponsabilidad no es conciliación, es doble carga de trabajo para las abogadas. Y eso es un cambio cultural que creo que no es responsabilidad exclusiva de los despachos, pero que debemos colaborar en trabajar desde aquí, ¿no? La conciliación tampoco puede suponer el teletrabajo permanente. A mi juicio, la presencia física y la relación física con compañeros, con socios, con clientes es un elemento indispensable para que nosotros desarrollemos la profesión de abogado. Solo así se puede aprender de verdad y solo así se pueden desarrollar una serie de habilidades que son indispensables para nuestra profesión, aprender a trabajar en equipo y crear sentimiento de pertenencia. Y lo último, como todos los derechos, la flexibilidad de uno termina donde empieza la flexibilidad de los demás. Al final, tener medidas flexibles en despachos en los que trabajamos en muchos proyectos de manera colectiva o de manera conjunta no puede suponer que nos adaptemos, ¿no? Como decía Fernando, a que tú el día 15 no puedes trabajar porque te has pedido ese día. Tendremos que buscar soluciones para hacer compatible la flexibilidad de todos. Pero bueno, para nosotros en Deloitte, como decía, la flexibilidad y la conciliación no son solo un compromiso, es que son una auténtica convicción, ¿no? Y como medidas concretas tenemos un modelo de trabajo híbrido en el cual nuestros abogados, el 100%, pueden trabajar parte de su jornada laboral en remoto. Tenemos también un programa que les permite ampliar determinados permisos por razones familiares, por mudanza, por cuidado de familiar, más allá de lo previsto en la normativa laboral. Y luego tenemos un programa que permite también, bueno, tomarse un sabático o 4 meses, ¿no?, de permiso, pues, para poder satisfacer inquietudes, pues, de tipo formativo, de voluntariado o incluso, pues, por razones familiares. Y la verdad es que yo, como decía al principio, y para concluir, estas medidas son muy positivamente valoradas por nuestros profesionales y yo creo que ahora mismo ya se han convertido en un elemento indispensable para poder retenerlos. Muchas gracias, María. No hemos hablado del sabático, pero que no hemos hablado de sabáticos. Bueno, llegamos al tema de la sostenibilidad, que empezamos ya a preocuparnos mucho como organizaciones de temas de sostenibilidad. Las famosas ESG, en terminología inglesa de Environmental, Social and Governance, o medio ambiente, social y gobernanza, que en la práctica hace referencia a los factores que en nuestro caso, despachos, nos convierten en sostenibles a través de nuestro compromiso social, ambiental y de buen gobierno, sin descuidar los aspectos financieros, ¿no? Como siempre se ha dicho, lo de las 3 P's, ¿no?, de People, Profit and Planet, ¿no? Esto empieza a ser un tema muy relevante para el sector. Los anglosajones ya lo llevan trabajando hace mucho tiempo, pero nosotros estamos en ello y todos nos leemos nuestros informes, que son públicos, los de todos los despachos, sobre responsabilidad social primero y luego sobre el estado de información no financiera. Jorge, háblanos del tema, que sé que es uno de tus temas preferidos. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y por la cálida acogida que nos habéis dispensado en el colegio. Efectivamente, es un tema en el que todos los despachos hoy nos sentimos, creo, absolutamente concernidos y en el que todos los despachos queremos generar impacto y mantener una conducta ejemplar. Y cuando un abogado quiere generar impacto, me parece que lo primero que debe hacer es mirar hacia sus clientes. Y lo digo porque cuando hablamos de esta materia se tiende a focalizar la cuestión en qué hacemos como organizaciones internamente para ser más respetuosos con estos principios, pero ante todo creo que somos abogados y que nuestro verdadero impacto está en trasladar esto al asesoramiento a nuestros clientes. Y efectivamente nuestros clientes se encuentran ante una relativa novedad, ante un cambio, ante una obligación, una necesidad y una complejidad que cada vez más tiende a ser de orden jurídico o de tipo legal. Y por eso lo que intento trasladar en mi organización es que todos los abogados tenemos que volcarnos en ayudar a nuestros clientes en esta transformación y que esa es nuestra principal misión
y el principal impacto que podemos generar en la sociedad, cómo mejor podemos contribuir a que los principios de ESG se vayan extendiendo e imponiendo. Y a la hora de hacerlo, pues claro, hay muchas formas de enfocarlo. Me parece que sería un error, y nosotros no lo vamos a hacer, tener especialistas en ESG. Pienso que esto es una materia totalmente transversal, en la que todos los abogados, con independencia de cuál sea la industria a la que sirvan, cuál sea la materia jurídica que traten como especialidad, deben sentirse concernidos. Y que todos los clientes, en todas las materias jurídicas, en todos los ámbitos del asesoramiento que nosotros prestamos habitualmente, tienen retos y, por tanto, la idea que intentamos trasladar es que cada uno de nuestros abogados debe conocer y debe saber asesorar a sus clientes en aquellas materias de su especialidad o de su industria en lo que es el desarrollo de los principios de ESG. Eso es para mí lo más importante. Y eso no significa, pues, oye, menospreciar la importancia que tiene que en el ámbito interno, como organizaciones, también seamos cumplidores de los principios de ESG. Y es verdad que hemos tenido un debate de cómo generar impacto, porque ahí están las medidas en nuestro informe de sostenibilidad de cosas que hemos hecho, ¿no? Como no consumir papel, como reducir las emisiones, como poner placas solares en nuestros tejados, y está muy bien, y creo que es necesario hacerlo, pero en el fondo nos ha costado relativamente poco. Esto no ha supuesto para una organización como las nuestras un sacrificio enorme, y a mí me enseñaron que lo que mucho vale, mucho cuesta, y por tanto tiendo a darle a esto un valor relativo, siendo necesario, teniendo un elemento de ejemplaridad, todo lo que se quiera, no es un gran impacto. Y creo, pensando en esta materia, que le hemos dado muchas vueltas y hemos reflexionado sobre cómo generamos internamente impacto, aparte de esta cuestión de ayudar a nuestros clientes, creo que la respuesta está en dos cosas que ya venimos haciendo de muy antiguo, que las hemos hecho siempre y que hoy las vemos a la luz de estos principios desde una perspectiva diferente y nos dan la clave de qué es lo que tenemos que hacer. La primera es desarrollar un asesoramiento ético, y por tanto ser perfectamente cumplidores con la ley, apoyar una fiscalidad responsable, ver por qué se cumplan todos los principios de prevención del blanqueo, etcétera. Mil y una obligaciones que pesan sobre nuestra profesión y que debemos cumplir de forma ejemplar y prestar un asesoramiento de calidad. Este es para mí el principal deber ético y el principal principio ético que nos debe guiar. Y el otro ámbito es cómo cuidamos y cómo tratamos a nuestros equipos, ¿no? Bueno, se han dado cifras. Nosotros en Quatre Cases incorporamos el año pasado 391 personas a nuestra organización, Somos un empleador, digamos, notable, en todos los ámbitos, no me estoy refiriendo a abogados. Y creo que eso nos da otra clave de nuestra contribución interna en materia de ESG, que es, pues, apoyar, formar a estos jóvenes profesionales y tratar de darles una carrera, ¿no? Lo ha dicho antes Fernando, lo tenemos absolutamente interiorizado, está desde siempre en nuestro ADN, muchos siguen con nosotros, otros no siguen con nosotros, y todos ellos deben llevarse de su experiencia, del paso por nuestras organizaciones, la mejor de las experiencias, y creo que esta es la principal contribución que podemos hacer en la materia. Yo me supongo que todos, gracias Jorge, todos nuestros despachos estamos viviendo esa situación donde llegan los jóvenes y casi antes que le digas, que les vayas a contar sus condiciones
de trabajo te empiezan a preguntar, vale, ¿y vosotros qué compromiso tenéis con la sociedad? ¿Tenéis alguna política en materia de responsabilidad social que sea esto creíble? En temas medioambientales, ¿sois una organización transparente? Vamos, eso yo no lo hubiese preguntado jamás cuando me incorporé a la casa. Pero esa es la típica pregunta que todos los que están en el comité de selección se están encontrando. Y no les vale que le cuentes cualquier historia, tienes que ser capaz de demostrarlo. Y yo creo que en ese sentido sí que hemos avanzado mucho todos nosotros. Yo digo, os invito a leer los informes que son públicos de todas y cada una de las organizaciones. Y aquí no hay, como dicen los modernos, greenwashing. Esto es verdad. Pues estás viendo además que nos preocupa devolver una parte a la sociedad en la medida que podamos como profesión, ¿no? Pasando del tema de sostenibilidad a tecnología, que nos va a entrar en escena Íñigo, algunos titulares periodísticos, todos de este año, o de hace 7 u 8 meses. El nuevo desafío para los despachos, automatizar su gestión documental. Aprobado raspado a los bufetes en el primer informe sobre transformación digital. Inteligencia artificial y automatización. Garrigues, Uría y Perellorca desvelan sus apuestas tecnológicas. No todas las tecnologías son de igual interés ni tienen igual posibilidad de llegar a cualquier despacho. ¿Cómo será la revolución tecnológica que cambiará la abogacía? Entre otros, ¿no? Esto es una pregunta que es muy habitual, pero las respuestas no son muy coincidentes. Todos sabemos que la tecnología en nuestro sector para algunos constituye una amenaza y para otros constituye un foco de oportunidades. Te pregunto a ti, aunque estamos en la misma casa, ¿cómo piensas, hasta qué punto la tecnología ha transformado o está transformando nuestra manera, nuestro modo de prestar los servicios al cliente? Hombre, es obvio que es una herramienta fundamental, ¿no? Depende también del modelo de firma. O sea, hay firmas que son intensivas en tecnología, ninguna de las nuestras, pero hay firmas que se dedican a gestionar pleitos masa, por ejemplo, ¿no? Esas firmas en realidad son casi en esencia plataformas tecnológicas. Entonces, la tecnología en ese modelo lo es todo, obviamente, ¿no? Pero incluso en las firmas en las que la tecnología no es el driver del negocio, como pueden ser las nuestras, y esto vale no solo para las grandes firmas, sino también para las pequeñas. La tecnología tiene una importancia fundamental como herramienta, yo creo que sobre todo en 3 ámbitos, ¿no? El primero, el de la posible aplicación de la tecnología a la mejora de los procesos internos. Eso es obvio y parte de los titulares que apuntaba Manuel iban en esa dirección, ¿no? La tecnología como herramienta para la mejora de la productividad. Y creo que ahí estamos todos, despachos grandes y pequeños, viendo que se puede automatizar, que se puede digitalizar, cómo se pueden simplificar a través de la tecnología los procedimientos, con el fin esencial, yo creo, de liberar a nuestros equipos de las labores más mecánicas, de tal manera que éstas sean absorbidas por tecnología y ellos puedan dedicarse a las labores de mayor valor y más productivas, ¿no? Lo que sí estamos descubriendo, y ahí es donde entra en juego la posibilidad de invertir más o menos, es que eso es un camino que está avanzando a gran rapidez y cada vez encontramos más ámbitos donde la tecnología ocupa ese lugar, ¿no? Si según lo que puedas invertir, pues encuentras más ámbitos para aprovechar la tecnología con ese enfoque, ¿no? Pero ese es un camino, sin duda, que se ha iniciado, que lleva ya un tiempo y un recorrido, y que va a seguir avanzando muchísimo y que todos obviamente seguimos muy de cerca porque ahí hay un canal evidente de mejoras de productividad y eficiencia. La tecnología también es interesante y nuevamente despachos grandes, pequeños, para todos, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la inteligencia de datos. Yo creo que hay ahí también un canal de desarrollo importante y desde este punto de vista puede ser una herramienta relevante para la mejora de la rentabilidad.
Nosotros gestionamos muchos datos y generamos en nuestra actividad muchos datos. Nuestros despachos tienen todos herramientas de gestión documental, herramientas de gestión de bases de datos, de marketing, herramientas de gestión financiera. La tecnología lo que te permite es analizar esos datos, cribarlos, combinarlos y a partir de ese proceso, con herramientas como Power BI de Microsoft, extraer conclusiones que pueden ayudarte a mejorar tu negocio, ¿no? Y que pueden ayudarte a mejorar la rentabilidad de tu negocio. Por poner un ejemplo que es un poco prosaico, pero para que se entienda un poco de lo que estoy hablando. La tecnología te permite analizar tus propuestas, las que diriges a tus clientes, ver cuáles aceptan, cuáles no, por qué, con qué diferencias de precio. ¿Qué ha pasado después en aquellos casos en los que las propuestas han sido aceptadas con los expedientes que se han abierto? ¿Qué rentabilidad has sacado? Bueno, pues si todo pones toda esa información en la coctelera adecuada y con la herramienta adecuada tecnológica, puedes sacar conclusiones de muchísimo valor. Por de pronto vas a ser capaz de hacer propuestas que seguramente tendrán más posibilidades de ser aceptadas por tus clientes o que te permitan apurar los márgenes de rentabilidad de tus expedientes con una asignación más eficiente de recursos, ¿no? Entonces, ahí hay un mundo que también se va a ir desarrollando en los próximos años y que tiene un impacto transformacional de modelo, ¿no? En cuanto a que te permite generar elementos diferenciales, ¿no? Y luego el tercer punto importante de la tecnología, para todos nuevamente, creo que es integrarla en la propuesta de valor que ofrecemos al cliente, como un valor añadido a nuestro servicio. Y no me refiero a tener Teams para poder hacer videoconferencias, sino a cosas un poquito más sofisticadas en las que ya creo que todos estamos trabajando, ¿no? Sistemas de intercambio de información, sistemas de acceso a documentación compartida, plataformas de colaboración conjunta con el cliente, posibilitar al cliente un acceso directo y remoto a su expediente para que conozca en tiempo real qué es lo que está pasando en su asunto y cuál es el coste incurrido en el asesoramiento. Todo eso es otro camino en el que estamos ya avanzando y en el que yo creo que vamos a avanzar porque la tecnología ha visto que los proveedores de tecnología han visto que hay un mercado y cada vez nos nutren de más recursos para poder avanzar en estas tres direcciones. Pero fijaos que estoy hablando de la tecnología como herramienta para generar productividad, generar rentabilidad y lo último que he dicho, genera posicionamiento, ¿no? En tanto que integras la tecnología en la propuesta de valor que ofreces al cliente, que son los tres grandes ejes de gestión. De ahí que la tecnología efectivamente sea algo a lo que todos yo creo que estamos dando una gran importancia y que todos los que estamos aquí tenemos muy presente en nuestro día a día como forma de mejorar nuestras organizaciones. Muchas gracias, Íñigo. Yo ya sé que con quien más te diviertes es reuniéndote con el director de transformación tecnológica, que es un ingeniero. Y esto por no hablar de cosas más futuristas, pero que están ahí a la vuelta, ¿no? El metaverso. Nosotros ahora mismo estamos teniendo en el despacho un evento precioso sobre el metaverso. Eso es otro mundo, ¿eh? Y lo que viene ahí hay que seguirlo también con atención. Pero bueno, yo creo que eso será para el próximo aniversario, más bien. Socias con avatares, ¿no? Con avatares, sí. Están ahora mismo participando con su avatar. Bueno, en fin. Has mencionado lo de las plataformas tecnológicas para los pleitos repetitivos. Yo siempre me pregunto, ¿a quién beneficia más y a quién perjudica más dentro de la profesión la existencia de estas plataformas tecnológicas? Yo creo que la mayor parte de nuestras organizaciones hemos huido de ellas, salvo en los temas que sean estrictamente necesarios, porque no podemos hacerlas funcionar, creo, de una manera rentable, ni tampoco lo vemos como muy atractivo esto para los compañeros y las compañeras que trabajan en nuestros respectivos despachos. Pero ¿tienes opinión sobre a quién perjudica, a quién beneficia? Sí, bueno, de hecho nosotros, nosotros hemos desarrollado una línea de negocio completa precisamente para la prestación de este tipo de servicios. Yo te diría que más que beneficiar o perjudicar, la incorporación de la tecnología a la gestión de procesos repetitivos, que puede ser la litigación masiva, en la que hay unos litigantes, pero también hay unas entidades financieras que se están viendo masivamente demandadas por estos despachos, lo que ha hecho es ordenar un poco el tráfico. Yo creo que hay que decidir si quieres competir o no en este mercado de la gestión de procesos recurrentes y esta es una decisión importante porque a día de hoy hacerlo sin tecnología es inviable.
Pero tenemos que tener en cuenta que la tecnología exige inversión importante, exige visión de negocio y, desde luego, lo que exige es escala, que si juegas a esto, tienes que jugar. Dicho esto, yo creo que puede beneficiar a mucha gente. Desde luego beneficia a nuestros clientes, a los que nos permite prestarles el mismo servicio o incluso mejor, de una manera mucho más competitiva. La incorporación de la tecnología precisamente a la gestión de estos temas recurrentes beneficia también a nuestros abogados, ya que les permite centrarse en las tareas de mayor valor añadido. Y sin duda beneficia al propio despacho, ya que nos permite asumir este tipo de procesos o de outsourcing sin merma de nuestra rentabilidad. Lo que pasa es que eso exige, continuar, ¿no?, y en línea con lo que apuntaba Íñigo, profundizar en la transformación digital de los despachos y, en nuestro caso concreto, ha exigido reformas importantes en el plano de los procesos, en el plano del talento y también en la introducción o la incorporación de nuevas herramientas. En los procesos, porque hay que aprender metodologías nuevas. En el talento, porque hemos tenido que formar o que incorporar a profesionales que ya no son abogados o tienen otras profesiones. Hemos tenido que formar a nuestros abogados en otras capacidades distintas a los de los abogados más tradicionales, como puede ser la gestión de proyectos o la colaboración en equipos multidisciplinares y, sin duda, una inversión en tecnología muy importante. Nosotros no queremos ser un auténtico partner de nuestros clientes cuando les prestamos un servicio gestionado, de manera que podamos eficientar sus procesos, pero también colaborar con ellos en ir avanzando en nuevas necesidades. No se trata solo de sacar el papel, como apuntaba Íñigo, si somos capaces de analizar el dato, de meter tecnología, realmente vamos a prestar un servicio que, aunque pueda parecer que es de poco valor añadido, para mis clientes sí es de mucho valor añadido en cuanto les permito ahorrar muchos costes y les permito mejorar la eficiencia de sus procesos, en definitiva. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero para que necesitas una fuerte inversión para poderlo hacer bien. Por eso hay que decidir si realmente quieres apostar por desarrollar esa línea, que es nosotros lo que estamos haciendo con toda la parte de los Legal Managed Services, ¿no? Muchas gracias, María. Tenemos un último apartado, vamos justitos de tiempo. Vamos a hablar del pasado reciente, hablamos de los 2 últimos años, o 2 años y medio, y un futuro previsible. Íñigo, aunque esto ya también lo hemos compartido en consejos de administración, etcétera, ¿qué hemos aprendido como profesión en los últimos 2 años y medio? ¿Y qué es lo que ha venido para quedarse? Hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Y los 2 últimos años y medio dan para un coloquio entero, yo creo, ¿no? Y de hecho muchas de las cosas que se están hablando aquí tienen un sesgo seguramente distinto como consecuencia de lo que ha pasado en los 2 años previos, ¿no? Lo que hemos vivido y la manera en la que hemos gestionado lo que hemos vivido, yo creo que ha impactado claramente en nuestras organizaciones y en lo que hoy somos. Hay que distinguir ahí probablemente 2 periodos, ¿no?, distintos, el 2019 y 2020 y luego el 2021, porque han sido situaciones distintas con distintos impactos. En el 2019 y 2020 lo que vivimos esencialmente fue un periodo muy duro de confinamiento, más o menos intenso, pero que ocasionó un gran desgaste en términos anímicos y psicológicos a la sociedad y obviamente también al despacho, ¿no? Y eso tuvimos que gestionarlo, sobre todo con nuestra gente más joven. Yo recuerdo en la época del confinamiento, claro, ellos están menos encajados en la estructura y en el negocio y estaban claramente desubicados, ¿no? Y hubo que poner mucho el foco en las personas y en gestionar esa situación con ellas. Siempre, como decía antes Fernando, nuestras organizaciones, desde luego los que estamos aquí, hemos estado muy pendientes de las personas, pero en aquellos momentos creo que lo estuvimos más. Y creo que ha quedado un pozo de eso, ¿no? Y que a día de hoy yo creo que seguimos estando un poco más pendientes de ellas de lo que estábamos antes. En el año 2019-2020 irrumpió el teletrabajo y eso también tuvo un efecto de cambio en nuestras organizaciones. Las ha hecho por de pronto más flexibles porque hemos abandonado el presencialismo rígido y eso nos ha dado más flexibilidad para fomentar conciliación, etcétera, como decía María. Pero además yo creo que el teletrabajo ha servido un poco para elevar el perfil tecnológico de las organizaciones también, porque ya no era solo el Zoom y el Teams que aprendimos y descubrimos entonces, sino todo lo que venía detrás, ¿no? La firma electrónica, el voto a distancia, todas aquellas cosas que tuvimos que empezar a conocer y que muchos abogados seguramente, si no hubiera sido por aquel contexto, pues a día de hoy probablemente no conocerían. Pero en general eso sirvió para que le diéramos más importancia a la tecnología, ¿no? Y eso que os contaba antes, de lo importante que es la tecnología, yo creo que la situación del teletrabajo y lo que ha venido después lo ha acelerado probablemente.
Luego tenemos el año 2021. El año 2021 es otra situación. El año 2021 volvemos y lo que tenemos es un trabajo que no somos capaces de asumir prácticamente. O sea, es el frenesí absoluto, sobre todo en las prácticas transaccionales, y aquello prácticamente nos desborda. Y genera, obviamente, además teníamos estructuras un poquito justas porque veníamos del tiempo de confinamiento y en el tiempo de confinamiento obviamente no habíamos incrementado nuestras estructuras como lo solemos hacer habitualmente, con lo cual las estructuras eran justas, mucho trabajo, pasamos de 0 a 1000 y aquello fue una situación de desgaste para los equipos que se sumaba además al desgaste acumulado del periodo oscuro del confinamiento, ¿no? Con lo cual nos dimos cuenta todos enseguida de que lo que teníamos que hacer era salir corriendo a completar las estructuras y a reforzar los equipos. Y sin embargo nos encontramos con una oferta limitada y ahí es cuando se abrió el melón de lo que luego se ha llamado la guerra del talento, ¿no? Ante eso reaccionamos primero pues bueno, vamos a incrementar los salarios, porque básicamente es lo que hicimos todos para atraer y para retener. Y eso ha supuesto un incremento de costes en las organizaciones que también ha venido para quedarse, porque luego dar marcha atrás a eso pues es muy difícil, si no imposible, ¿no? Pero lo que descubrimos, yo creo, es que no era solo un tema de dinero, y ha quedado apuntado también en esta conversación, era algo más profundo. Lo que había que hacer era generar una propuesta de valor integral que respondiera a las necesidades que tenían esos asociados en la situación difícil que estaban viviendo y en la que ya habían vivido, ¿no? Y eso nos obligó a introducir en nuestro vocabulario conceptos pues como, y algunos ya han quedado apuntados aquí también, conciliación, flexibilidad, bienestar emocional, que son conceptos que antes no estaban en nuestro vocabulario y que desde entonces se han quedado. Yo creo que a resultas de todo esto y como conclusión, las organizaciones después de estos 2 años y medio yo creo que son más flexibles, más tecnológicas y diría que más humanas. Yo creo que somos más conscientes del impacto que el modelo tiene en nuestras personas y estamos más preocupados por gestionar ese impacto, ¿no? Y creo que también durante el confinamiento descubrimos la posibilidad de introducir mejoras organizativas. Nos dimos cuenta de que había funciones que nos parecían muy importantes y sin embargo luego se reveló que no lo eran tanto, y otras, sin embargo, que se tornaron absolutamente esenciales, ¿no? Y eso provocó como un replanteamiento, una revisión y una reorientación de funciones, de competencias, incluso de revisión del headcount para ajustarlo un poco a aquellas funciones que nos parecían más trascendentales, quitando peso a aquellas que no lo eran, ¿no? Y eso creo que además sirvió, porque parte de ese proceso se hizo también con soporte tecnológico, para hacer a las organizaciones más productivas, más orientadas a la productividad. Así que aunque han sido procesos y años complicados, yo creo que la verdad es que el resultado yo creo que ha sido positivo en cuanto a que somos mejores organizaciones de lo que éramos antes de estos 2 años y medio, ¿no? Más flexibles, más sostenibles, más tecnológicas y más humanas. Gracias, Íñigo. Pasamos al futuro. No quiere decir que vamos a necesitar un poquitito más, de 5 minutos. Hablemos del futuro, Salvador. ¿Cuáles crees que serán los principales factores que condicionarán a nuestros despachos en el corto y en el medio plazo? Bueno, yo te voy a ayudar y voy a ser muy breve, porque y me preguntas por el corto y medio, y verdaderamente a mí lo que me preocupa es el medio y el largo plazo. Pero para corto, para medio y para largo plazo, el factor condicionante básico es el talento, nuestras personas, nuestros abogados, fichar y retener a los mejores, y formación, porque la tecnología es muy importante, pero somos abogados, tenemos que saber derecho, estudiar derecho y aprender derecho, formarnos en derecho, y por lo tanto tener el talento y formarlo es la clave. A corto, pues a corto hay incertidumbres, sí, vienen tiempos posiblemente duros, habrá incertidumbres en los ingresos y en los costes, pero a mí eso pues tendremos un año un poco mejor, un poco peor. Eso no es lo relevante. Para mí lo relevante es mantener claro el rumbo de la nave a medio y largo plazo, y para eso talento y formarlo. Fernando, estamos en un mercado maduro, hay sitio, estáis mirando otros mercados fuera de España.
Vamos a ver, yo también telegráficamente. Primero, me nos has asustado, Iñaki, joder. Aprovechando, es que tenemos allá varios con las manos y tal. No, aprovechando el tema que sacas, yo creo que este mercado es maduro, pero que este mercado lleva siendo maduro mucho tiempo. Y aquí estamos todos los despachos, todos los abogados. A mí me gustaría decir una cosa que yo creo que se pone de manifiesto con esta celebración y es importante ponerla de manifiesto, y es que el sector legal el sector de la abogacía es fundamental, pero fundamental no ya como un instrumento constitucional, que por supuesto lo es, sino también como una realidad económica. Y no solamente son los despachos que estamos aquí, sino todos los despachos, todos los abogados generan un proceso de generación, de desarrollo, de progreso económico que nadie lo mide y que no se mide bien cuál es la contribución de este sector a la economía de este país. Entonces, a mí me parece que es un mercado maduro, pero me parece que es un mercado que se va a desarrollar, me parece que es un mercado en la que todos los abogados podremos encontrar un hueco para desarrollar nuestras organizaciones, como ha sido así. En los últimos 10 años, si computas la facturación de los primeros 25 despachos, solo en uno se ha caído respecto del año anterior. O sea, hemos crecido en los últimos 10 años. Y en esos 10 años, claro, se nos olvida porque ya estamos pensando en lo tremenda que va a ser esta crisis, que probablemente lo sea, pero hemos vivido dos, no una, sino dos crisis en los últimos 10 años. Por tanto, yo creo que como país no tenemos más remedio que ser optimistas. Y además es que yo lo soy y creo que la contribución de la abogacía a esto es una contribución esencial. Si estamos viendo más cosas, pues mira, primero, yo creo que aquí hay... En muchas cosas de las que se hablan hay mucha confusión de conceptos, porque, como es lógico, todo el mundo intenta traer aquí a este sector verdades, teorías, técnicas, estructuras de otros sectores. Entonces, cuando se dice, tú te vas a mirar otros mercados, claro, el sector de la abogacía no consiste en tú haces una inversión, pagas un goodwill y ese goodwill lo recuperas con los dividendos. Cuando llevas 3 años en un país y si esos 3 años has seleccionado bien a la gente que tienes allí, los abogados cobran sus remuneraciones de mercado y los clientes pagan las remuneraciones de mercado de los abogados. Por tanto, ahí no hay traslación. Es decir, esa no puede ser la razón para mirar otras jurisdicciones. La razón para mirar otras jurisdicciones, desde mi punto de vista, es doble. Una primera, la posibilidad de prestar un mejor servicio a tus clientes. Y eso, a veces, existe, esa posibilidad, ese hueco, tú lo percibes y otras veces no existe. Es decir, otras veces simplemente no vas a inventar un despacho mejor que el que existe en no sé qué jurisdicción con el que tú tienes una referencia. Y, en segundo lugar, abrir las ventanas de la organización, y eso es un problema de cada organización en cada momento, para atraer más talento, que es un poco lo que se decía antes, y ese es el segundo interés. Lo demás, o sea, el poner muchas banderas en un mapa mundi no es en sí mismo nada malo, pero tampoco nada bueno. Esa es una frase que te he oído muchas veces. Jorge, la pregunta que te había yo destinado es muy parecida a la de Salva, pero ya teniendo un poco en cuenta el entorno macroeconómico actual que estamos viviendo y que percibimos que va a ser complicado en los próximos 2 años, con un nivel de inflación muy relevante. Se va a movilizar todo el tema de los incrementos de los tipos de interés, la deuda soberana, se va a ralentizar un poco todo el mundo de los negocios. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Manuel, no te voy a contestar, ¿no? Primero porque me parece que Salva y Fernando ya han dicho lo que hay que decir, ¿no? Y dónde está nuestro foco, que es en seguir atrayendo talento, mirar el largo plazo, y esta situación y esta crisis que se avecina y que Fernando ya ve clarísimo que la tenemos en ciernes, pues la capearemos como podamos, y creo que la capearemos razonablemente bien. Y no voy a contestar tampoco porque me parece que trasladaríamos la imagen de que esto es lo que de verdad nos preocupa como organizaciones, ¿no? Y a mí me parece que están pasando cosas alrededor nuestro que tienen mucha más trascendencia para nosotros
si la crisis pues, va a ser más o menos importante. Y eso tiene que ver con algo, no sé si me incomoda, pero lo voy a decir aquí, que se nos trata pues como se nos ve como empresas y se nos trata incluso como la industria legal, y se pierde de vista algo que me parece especialmente oportuno decirlo aquí en el colegio, que es que al final no dejamos de ser una suma de individuos abogados que trabajamos de forma asociada. Y como abogados pues hay cosas que nos preocupan mucho más, ¿no? Y me refiero a la defensa del Estado de Derecho, por ejemplo. Y hoy nos hemos despertado con la noticia de que un avión se ha quedado en tierra en Stansted, un avión que iba a trasladar a 150 personas deportadas de cualquier manera a un país africano, ¿no? Y ahí ha estado un abogado, ¿no? Oye, estamos en muchas jurisdicciones, en todas hay más o menos tensión sobre esta, ninguna se escapa a esto, y esto de verdad sí me parece una cosa importante y que deberíamos poner por delante de si el impacto de la crisis va a ser mayor o menor. Y mis disculpas por no contestar sobre la inflación. Con el permiso del señor decano, un minuto más. Porque sí me gustaría que en una frase dijeseis cómo valoráis el papel de la abogacía como profesión en la sociedad civil en general, y qué papel pensáis o os gustaría que tuviese esta profesión dentro de la sociedad civil. Cualquiera, aquí no hay. Eso sí. Un minuto. Una frase. Bueno, yo creo que el papel que desempeñamos en la sociedad civil, y además coincido totalmente con lo que ha comentado Jorge antes, es que al final no podemos perder de vista que somos garantes del Estado de Derecho y de los derechos y libertades fundamentales. Y desde ese punto de vista me encanta la reflexión sobre el asesoramiento ético y sobre ser éticos también dentro de nuestras propias organizaciones, ¿no? Yo creo que somos un elemento fundamental de la sociedad civil. Bueno, si quieres, yo creo que la importancia de la abogacía en la vida real de todos es tan grande que es lo único que justifica que tengamos tan mala fama. Manolo, yo lo que a mí me gustaría es que la abogacía fuese un factor de concordia en la sociedad civil. O sea, que estamos en una sociedad crecientemente polarizada, con opiniones extremas, y que nosotros tendríamos que contribuir desde el Estado de Derecho, por supuesto, y desde los principios constitucionales a procurar que las cosas se solucionen por acuerdos y no con confrontaciones. Y en eso nos tendríamos que emplear a fondo todos. A mí me gustaría, es un planteamiento un poco utópico, pero en los últimos tiempos se habla, y empiezo a estar de acuerdo, de la existencia de una nueva economía y la necesidad de un nuevo contrato social. Y yo creo que como colectivo la abogacía es el sector que está más cualificado para participar en ese proceso y decidir o aportar reglas y principios para la construcción de ese contrato, ¿no? Y a mí me gustaría que, es difícil porque esto normalmente lo dejamos a los políticos, pero bueno, así nos va a veces, ¿no? Yo creo que la abogacía me gustaría que tuviera un papel más activo en ese debate de si hace falta ese nuevo contrato y cuál debería ser su contenido. Yo ya me he adelantado y me uno a todo lo que ya se ha dicho hasta ahora. Pienso en el abogado como la clave en el cierre del sistema del Estado de Derecho. Creo que sin Estado de Derecho pues no vamos a ningún lado, no hay concordia, no hay nada, y yo sueño con una abogacía que es colaboradora de la justicia, que es colaboradora de la concordia entre los ciudadanos, que resuelve los conflictos, en definitiva, en volver la vista sobre los elementos clásicos que han estado siempre
presentes en nuestra profesión y que no debemos olvidar jamás, por muy industria y por muy grandes que lleguemos a ser. Yo, por último, sumándome a lo que se ha dicho, pero sin dejar de reflexionar que al final los que nos dedicamos a esto porque tenemos una clara vocación social. Y podemos dedicarnos en el ámbito del derecho de los negocios o en otros ámbitos, pero claramente nuestra vocación social está ahí. Entonces, no me cabe duda de que somos un colectivo no solo muy adecuado para volcar a la sociedad esas inquietudes personales y que todos tenemos, pero también aprovecharía estas jornadas y, a pesar de la mala fama a la que apuntaba Fernando, para reivindicarnos como colectivo frente a la sociedad. Creemos que somos un colectivo que podemos dar mucho, que podemos aportar mucho y esa es parte también de nuestra obligación. Muchísimas gracias. No. Sí, aparte de daros las gracias, contestar a una pregunta que se ha hecho Fernando, ¿no? En el sentido de que no solo tenemos una función constitucional, sino también somos generadores de riqueza y de empleo. En Unión Interprofesional, que es la que aglutina todas las profesiones colegiadas de Madrid y que yo ostento la presidencia, que somos 400.000, el Colegio de Economistas hizo una labor de indagación cuánto contribuíamos al Producto Interior Bruto madrileño y contribuimos al 25% del Producto Interior Bruto madrileño. No se ha hecho el breakout, pero estoy seguro que Abogacía tiene en ese 25% la parte del león, porque estamos hablando de profesiones muchísimo más pequeñas, criminólogos, fisioterapeutas, etc., pero que por tanto somos un elemento muy relevante en el Producto Interior Bruto madrileño. Muchísimas gracias a todos. La idea era que hubiese habido un turno de preguntas, pero hemos empezado como 10-15 minutos más tarde, porque no todos tenemos el mismo concepto de puntualidad, y eso hace que nos hayamos comido los 10-15 minutos. No sé, Tato, que debe estar por ahí con sus ponentes, sí. Solo hay una pregunta, fenomenal. Pues mira, suerte. Qué honor. Pues muchas gracias. Felicidades por la mesa. Yo voy a plantear un tema particular, pero creo que es de interés general. Tengo una hija de 25 años que estudió Derecho en la Autónoma y el último año de curso estuve haciendo prácticas con María en el despacho donde estabas. Me manda recuerdos y yo te felicito por aquellas prácticas porque María aprovechó mucho el tiempo. Pero tengo un chaval de 23 años que nació con una discapacidad intelectual, ¿no? Hemos hablado de mujeres, de LGTBI, la pregunta es fácil y obvia, ¿no? ¿Qué hacéis los despachos por incorporar ese talento diferente, diverso, pero creo que talento? Gracias. Yo creo, no sé si todos estamos dentro de un programa que en principio pilota FIDE, ¿verdad? No sé si en el caso de tu hijo es abogado o no. Hay todo un programa que empezó FIDE en el que colaboramos todos los despachos que estamos aquí de buenas prácticas para intentar integrar dentro de lo que es el sector legal a personas con discapacidad intelectual. Eso sí que te lo puedo decir, existe. Segundo, estoy seguro, yo hablo en este caso por mi despacho, hay un comité especial nos seríamos de discapacidad intelectual o funcional, que está todo el día monitorizando, viendo cómo podemos incorporar como empresa a personas que se encuentren con ese tipo de hándicap. De hecho, tenemos varios y todos. Esto es aplicable a todos porque estos son buenas prácticas dentro del sector. O sea, si quieres tener más información, hablando con cualquiera de nosotros, te podemos hacer llegar algo, lo que te sea de interés. Creo que es así. Pues las buenas prácticas del sector son las buenas prácticas. Sí, bueno, que cuando hablamos de diversidad hablamos
diversidad, como comentábamos antes. Yo creo que la diversidad no es solo de género, no solo es de orientación sexual, sino creo que además muchas veces ponemos mucho el foco en el género, pero yo creo que sí es un reto muy importante integrar a personas con discapacidad, tanto intelectual como física, que a veces hay, como decía Salva antes, otras diversidades que se nos pasan por alto, ¿no? Decirte que en el colegio tenemos un programa con la ONCE para la integración de abogados con discapacidad y para hijos de abogados que, aunque no sean abogados, tengan también discapacidad, y tenemos una sección de discapacidad. Por tanto, desde el colegio te podemos ayudar en lo que necesites. Pues yo creo que hoy está muy bien. Me veo dentro de 5 años.